Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Grant y quiero decirles, como es la primera transmisión de este año, feliz año. No nos vemos desde diciembre del 2021 y pues deseo que este 2022 sea un año de mucha bendición para todos, de mucho trabajo, de mucha salud, de mucho estudio, de mucho crecimiento y de mucho desarrollo en todas las áreas, en todos los frentes. Y hoy empezamos con un invitado de lujo y quiero presentarles a Alejandro Alfaro. Hola, mucho gusto, un placer estar acá. Y Alejandro y yo nos conocemos desde que era bastante chico y de alguna u otra forma puedo decir que lo vi crecer, ¿verdad? Entonces ya dije mi edad un poco ahí. Y la razón por la que tenemos a Alejandro acá es precisamente porque esta es su primera elección y como ustedes vieron, hoy el tema que vamos a estar discutiendo es y votar después de las pintas. Para los que no recuerdan la tradición de nuestros abuelos de predecir el estado del tiempo, cómo se va a comportar el clima a lo largo del año, de acuerdo a cómo se comporta el clima en los 12 primeros días, y hoy estamos finalizando los 12 primeros días del año, así que se supone que hoy es un anticipo de cómo vaya a ser el clima en diciembre del 2022. Pero nos parece una metáfora muy interesante porque estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales acá en Costa Rica, que son el domingo 6 de febrero. Entonces, quiero que les contés cuál es tu preparación, y esa es una de las razones entre varias por las cuales le pedí a Alejandro que me acompañara el día de hoy. Bueno, y primeramente muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y por traerme acá a tu espacio. La verdad creo que haces algo muy bueno con esos videos que lanzas todos los miércoles y diferentes temas. Para comentarles yo un poco, yo me formé como internacionalista. Ya estoy realizando mi práctica profesional, entonces estoy a punto de graduarme, ¿verdad? Entonces esa ha sido como mi formación. Realmente estudié esto porque siempre he querido ayudar a la gente de alguna forma y porque me gusta los temas que tienen que ver con historia, política, filosofía, entre otras cosas, y analizar la realidad nacional y internacional. Para las personas que tal vez, igual que yo, no sabíamos que se usaba el término internacionalista, eso significa que Alejandro estudió Relaciones Internacionales. Sí, esa es una carrera que realmente nació por ahí después de la Primera Guerra Mundial como disciplina, pero las relaciones internacionales tienen, por así decirlo, inicios desde los tiempos de Napoleón, por ejemplo. Entonces fue, digamos que en ese momento realmente cuando varias potencias de esa época se unieron para vencerlo a él, ¿verdad? En todo ese imperio francés, en ese momento ya se da como la primera interacción internacional, por así decirlo, en aspectos de cooperación militar de manera internacional, ¿verdad? Entonces por eso que por ahí empieza más o menos la disciplina, y luego en formación académica después de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo. Entonces, esa es una de las razones principales por las que le he pedido a Alejandro que me acompañe el día de hoy, porque me parece sumamente interesante. Alejandro, vos tenés de edad 20 años, ¿verdad? Siempre le quiero poner un poquito más. Tiene 20 años y él siempre me corrige así con esa firmeza como lo acaba de hacer, 20, no me ponga un año más. Y yo tengo 51, casi 52, entonces me parece interesante contrastar el punto de vista de una persona que va a votar por primera vez, y para mí, si saco cuentas, esta puede ser la sexta, octava vez que vaya a votar. Entonces me parece fascinante con tu preparación y con tu bagaje, ver desde tus ojos
¿qué elementos podrían ser importantes a considerar a la hora de tomar esta decisión? No, y algo que agregar es que no es solo la primera vez que voy a votar, sino la primera vez que estoy como metido de lleno en todos los temas que tienen que ver con la campaña electoral, ¿verdad? O en análisis completo de la realidad nacional que vivimos en este momento. Correcto. Entonces, por ahí va, porque ya realmente por ahí del 2018 me había comenzado a interesar un poco más. Sin embargo, todavía era como decimos popularmente, muy pollito, ¿verdad? Y ya con el avance de la carrera y ciertas influencias de diferentes personas, familia, profesores, amigos, fue que me empecé a integrar más. De acuerdo. Entonces vamos a entrar de una vez de lleno en materia. Lo primero que quiero preguntarte, Alejandro, es ¿qué temas consideras vos, ahora que estamos casi cerrando el primer bloque de debates, en este caso están siendo en el CINART o Canal 13, está siendo la plataforma desde la cual el Tribunal Supremo de Elecciones ha convocado a los 25 candidatos a la presidencia para entrar en un debate, y entonces quisiera tal vez preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuál consideras vos que pudieran ser algunos de los temas claves que debemos considerar a la hora de empezar a filtrar o empezar a evaluar a estos candidatos de cara a la elección presidencial? Sí, realmente yo me he tomado la tarea de pensarlo por un tiempo, qué es lo que realmente uno toma en cuenta, una persona toma en cuenta a la hora de ir a votar, de ejercer su voto. Y tal vez te puede parecer algo poético, pero yo lo he definido en una frase: es votas con tu corazón y votas con tu mente. Entonces, en aspectos de tu corazón, tal vez los temas que tienes que considerar son, en primer lugar, el patriotismo, por ejemplo. Vos, no estoy hablando tal vez de un nacionalismo de estos feos que tal vez en el pasado nos han llevado a dictaduras, pero estoy hablando de un amor a tu país, y con eso puedes ir viendo quién comparte ese mismo amor a tu país de los candidatos que ves en redes sociales, ¿verdad? Tiene que ser algo genuino y que también comparta tus valores y principios, ¿verdad? Cosas como la honestidad, la honradez, cosas como la entrega, el compromiso, la idoneidad, por ejemplo. Y tal vez esa parte interna de uno mismo es la más fácil, ¿verdad? Porque yo considero que las personas ya tienen un autoconocimiento de sí mismas, entonces no se les dificulta tanto como lograr conseguir esa similitud con alguno de los candidatos o candidatas. Así que tiene que ver, el votar con el corazón tiene que ver un poco con el tema de la afinidad que yo empiezo a sentir con ciertos candidatos, con quién me identifico y con quién no me identifico. Exactamente. Y votar con el cerebro. Ahora, con tu mente ya es un poquito más complicado, siento yo, porque hay una infinidad de temas que tienes que tomar en cuenta, y que yo he resumido al menos en tres grandes grupos. Primeramente, la preparación, que la preparación consiste en dos aspectos importantes: formación académica, y aquí aclarar, ¿verdad?, que no es tener un montón de formación académica, porque si algún candidato o candidata, por así decirlo, es muy joven en ese tipo de cosas, no vamos a excluirlo, ¿verdad? Sino que vos te haces un marco, yo lo llamaría descriptivo, de los estudios que ha tenido a lo largo de su vida, y ya con eso puedes ver qué habilidades va cociendo el candidato, ¿verdad? Entonces, ese es un primer aspecto. Luego, en la misma preparación debes tomar en cuenta la experiencia. Entonces, la experiencia, es importante tener en cuenta en dónde ha trabajado esa persona que va a ser candidata a la presidencia, inclusive, y no solo pensar en el candidato a la presidencia, sino en los candidatos y candidatas a las diputaciones de nuestro país, ¿verdad? Entonces,
dónde ha trabajado, en qué áreas o sectores, tanto a nivel nacional como internacional, se ha desempeñado. Y de esa forma vos ya tienes como la visión del candidato que el candidato tiene para nuestro país, ¿verdad? Entonces, tal vez fue ministro de algo en ministro de Agricultura, por ejemplo, en algún momento antes de postularse candidato, pero eso le da entonces ya una expertise dentro de los problemas que tenemos hoy con el tema de la agricultura, ¿verdad? Y en ese sentido, como te decía, tomar en cuenta al final la visión de mundo que tiene el candidato, porque a nosotros como internacionalistas nos enseñan a que es cierto, la realidad nacional es muy importante, pero entender la realidad global, porque es como el mundo se mueve, y que un candidato pueda venir y integrar esa realidad global al país para que el país avance con respecto al mundo, es muy importante, ¿verdad? Y es algo determinante a la hora de escoger, ¿verdad? Y las otras dos categorías que decías para elegir desde la mente. Y ahora el tema de las propuestas, ¿verdad? Que el tema de las propuestas tiene que ver con el plan de gobierno. Entonces, posiblemente a la gente haya una gran parte de nuestra población, de nuestra ciudadanía, que no le guste leer mucho o no lea con frecuencia. Entonces, hay que analizar los planes de gobierno desde cuando se publican, por ejemplo, en las páginas web de cada partido o cada figura pública que se va a postular, ¿verdad?, a la presidencia, y al que no le gusta leer, como ya dije, que lo vea, por ejemplo, en los debates, en las diferentes entrevistas, donde cuando a ellos les preguntan por un tema específico, ellos plantean la visión que tienen dentro del plan de gobierno y la explican, ¿verdad? Entonces, y por ese sentido, ustedes también se van a dar cuenta de que conforme él plantea las propuestas van a venir dos aspectos importantes, que es el tema de la formación de equipos, que eso es muy importante porque un candidato que no tenga bien definido quiénes van a ser parte de su gabinete en diferentes áreas, obviamente puede que tenga deficiencias en esa área específica, ¿verdad? Entonces, es importante que el candidato dentro del plan de gobierno y que nosotros lo veamos esté formando equipos, y además de que a la hora de explicarlo, por ejemplo, en un medio de comunicación de cualquier tipo, exprese liderazgo, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿verdad? Un presidente que tenga un temperamento, un carisma y comportamientos y actitudes que puedan reflejar cómo va a guiar el país, ¿verdad? Y por último, ya es un tema de profesionalismo, ¿verdad? Pero muchas veces cometemos el error de creer que el profesionalismo solo es la formación académica. No, es una combinación de formación académica y de formación personal. En eso, por ejemplo, ya entra algo que decías la vez pasada, que me hiciste ver a mí, ¿verdad? Es la inteligencia emocional, ¿verdad? Que la inteligencia emocional y la madurez que tenga un candidato para llevar a cabo sus relaciones públicas y sus diferentes, digamos que, externalizaciones a nivel público, se va a reflejar en él, ¿verdad? Entonces ya ahí vos mides ciertas reacciones que tienen los candidatos, por ejemplo cuando les preguntas algo que es antagónico a ellos, ¿verdad? No sé, que sea un candidato algo conservador y le pregunten sobre población LGTBIQ, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reacciona él, ¿verdad?, a contestar esa pregunta porque es antagónica a él? Y digamos en aspectos de que no reaccione muy prepotente, y más bien que lo conteste con tranquilidad y mostrando su posición, sin juzgarlo por la posición que tenga por ese tema. Correcto.
Y creo que estos parámetros que nos planteas, tanto de la elección por afinidad o por una cuestión más de corazón, más de sentimiento, y otra que tiene que ver tal vez por algunos criterios un poco más técnicos, que tienen que ver con la parte esta un poco más intelectual de, ¿verdad?, la preparación o la experiencia, las propuestas, y también el profesionalismo que va muy ligado a la personalidad, ¿verdad?, de cada uno de ellos, nos empieza a ayudar a trazar algunas líneas generales de cómo podemos empezar a categorizar a todos estos y estas candidatas, ¿verdad? Porque vos ahí, desde un principio, desde que lo haces desde tu parte interna, como empecé a explicar, ya descartas varias personas, porque no creo que vayas a estar de acuerdo con los valores de todos, ¿verdad? Todos tuvimos una educación diferente. Y luego, el tema de que con tu mente ya descartas todavía más cuando comienzas a determinar esos puntos en el plan de gobierno, en la personalidad del candidato y en el tema de su preparación de información académica. Si nos echamos a la calle, ¿verdad?, en el sentido de empezar a mirar signos externos, ¿verdad?, vallas de carretera, banderas, stickers y ese tipo de cosas, han habido a simple vista algunos mensajes que te han llamado la atención, que te han parecido curiosos, que te han parecido interesantes, sabiendo que estamos como iniciando año y que también está empezando como a calentar la contienda electoral. Sí, realmente ya he visto, digamos, como varios pósters de esos gigantes, ¿verdad? Sobre todo cuando hacen la pista, propaganda en Facebook, por ejemplo, que estás viendo un video y te interrumpe. Y realmente no, lo que pasa es que no he visto más bien comentarios como en las elecciones pasadas, comentarios o eslogans, por ejemplo, que inciten, por así decirlo, como a exacerbar la población, por ejemplo. Ya yo siento que todo ha sido muy respetuoso y que la campaña electoral, a pesar del contexto que estamos viviendo de la pandemia, de que tenemos que distanciarnos un poco, de que tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, para no contagiarnos, ha llevado su curso muy bien, ¿verdad? Vos ves a los candidatos haciendo el clientelismo normalmente en diferentes comunidades y realmente siguiendo la campaña electoral muy normal. Entonces realmente no he visto, más bien esa sería como la característica, no he visto como esos tipos de faltas de respeto que usualmente hay, ¿verdad? O reacciones muy poco, por así decirlo, cálidas, ¿verdad?, hacia algún candidato. Creo que también es interesante en esa misma línea de empezar a categorizar a los diferentes candidatos, el empezar a ver si hay categorías que vos hayas dibujado en tu mente en este momento, como para tratar de hacer sentido de la oferta de 25 candidatos, porque este es un momento histórico, nunca hemos tenido tantos candidatos a la presidencia como en esta contienda electoral, y además tantos en doble postulación, ¿verdad? Porque sabemos que son 25 candidatos y que hay 17 de ellos postulándose con una doble postulación como candidatos a la presidencia y como candidatos a la Asamblea Legislativa como diputados y diputadas. Entonces, no sé si hay alguna categorización que vos hayas hecho preliminarmente que te ayude como a hacer sentido de todas estas opciones. Sí, realmente uno siempre está en ese constante análisis de cómo está la realidad nacional. Y algo que es muy importante y parte de, por así decirlo, la formación que tuve, es cómo le enseñan a uno a categorizar el espectro político, como se le llama. El espectro político es donde es como un marco, por así decirlo, de definiciones, en donde vos colocas
donde vos colocas a los partidos, por ejemplo, en base a su ideología y demás características doctrinales, en el centro, en la izquierda o en la derecha, ¿verdad? Entonces, si vos lo que me estás pidiendo es que como que categorice ellos en si están en centro, izquierda, derecha, o algo así, tal vez. Bueno, esa es una forma de categorizarlos, me imagino yo, dentro de ese espectro político. Exacto. Pues habrán algunos que serán de derecha, habrán algunos de izquierda, y dentro de la derecha y la izquierda habrá algunos de una derecha más extrema o una izquierda más extrema, o algunos que serán más de centro izquierda o centro derecha. Sí, yo te puedo decir que sí he visto cambios en los partidos, sobre todo porque combinan los equipos y equipos que son diferentes en términos de ideología. Por ejemplo, puede ser que dentro de un partido el equipo económico sea neoliberal y el equipo social sea, valga la redundancia, socialdemócrata, ¿verdad? Entonces, ya costaría un poquito más identificarlo dentro del espectro, ¿verdad? Pero ahí es donde ya, de hecho, en este siglo se empiezan a ver conceptos como centro-izquierda, centro-derecha. Yo te puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el PLN, yo diría que en los últimos 30 años estuvo derecha y derecha casi extrema, pero ahora tienen equipos para resolver los problemas de las desigualdades que hay en Costa Rica y de los temas de desempleo, y un equipo de ambiente también muy ligado a la realidad que estamos viviendo con lo del cambio climático, que lo posiciona en centro izquierda, ¿verdad? Un gran movimiento, ¿verdad? Pasar de izquierda casi extrema a centro izquierda. O ya hay partidos que siempre han estado en su posición original, como el Frente Amplio, que es totalmente izquierda, ¿verdad? Y algunos no tan conocidos como Pueblo Unido, ¿verdad? El tema de por ejemplo, los partidos que son cristianos, hay siempre algún problema porque ellos mismos se dicen de izquierda, pero no se pueden colocar en izquierda porque son conservadores usualmente en términos de valores y principios, entonces van en derecha por concepto, ¿verdad? Por teoría. No en la práctica no podrían colocarse en izquierda. Me causa cierta gracia escucharte decir partidos menos conocidos como el Pueblo Unido, porque para los que tenemos más edad es al revés, ¿verdad? Entonces siempre escuchamos de Pueblo Unido, hemos escuchado por años, ¿verdad? Y digamos como que el Frente Amplio ha sido como un fenómeno más reciente, ¿verdad? Entonces, pero todo depende de desde qué óptica se mire. Lo que eso nos refleja es que muchos de estos partidos tradicionales a su vez se han venido fragmentando dentro de sí mismos. Por ejemplo, dentro de estas 25 opciones sabemos que hay más de un partido liberal, ¿verdad? Y entonces también sabemos que ahora hay más de un partido, dentro de esas 25 opciones hay más de un partido de izquierda, hay más de un partido que se identifica como un partido cristiano, digamos, lo que antes conocíamos cuando existía el bipartidismo, pensábamos en solo Liberación y la Unidad Social Cristiana, y ahora sabemos que hay tendencias que han salido de ambas. Entonces, incluyendo el partido que está actualmente en el poder. Sí, podemos decir que el PAC inclusive fueron personas que se cansaron de cómo estaba llevando Liberación las cosas en el gobierno, por ahí empezando en los 2000, ¿verdad? Y el Frente Amplio siempre va a estar en la izquierda, como te decía, porque desciende del Partido Comunista acá en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, tal vez ya realmente, como decía, la óptica de partidos no tan conocidos, sí, realmente uno por ser tan joven no ha escuchado tanto de ciertos partidos, y menos que lo comenzó a analizar tal vez hace 4 o 3 años, ¿verdad? Claro. Eso me lleva también a que me quisiera oír tu punto de vista
porque vos decías ahora, por ejemplo, que el partido que está en el poder, que el Partido Acción Ciudadana, es producto de un descontento con el Partido Liberación Nacional. Sin embargo, varios de sus representantes, de sus figuras icónicas, fueron personas que sirvieron y militaron con Liberación Nacional por muchísimos años, y que los puestos y la experiencia que adquirieron, mayor o menor, fue en las filas de Liberación Nacional. Entonces, y hemos visto en el ejercicio que esa supuesto choque frontal, esa gran diferencia que había entre los dos, se desdibuja un poco, porque a la hora de hacer negociaciones han hecho alianzas, ¿verdad? Entonces, no siempre los pleitos que vemos en pantalla se reflejan ya a puerta cerrada a la hora de tomar ciertas decisiones. Mi pregunta para vos sería, mirando un poco el desempeño de este partido, que tiene 8 años de estar en el poder, el del gobierno, el partido en el poder actualmente, el Partido Acción Ciudadana, ¿cuál dirías vos que pueden haber sido algunos de los aciertos y de los desaciertos de ese partido que está actualmente en el poder? Bueno, realmente ha tenido muchas críticas el presidente, porque tal vez el tema de que ese es un presidente muy joven y con tanta falta de experiencia en ciertos casos, ¿verdad? Sobre todo para manejar tanto lo nacional y lo internacional, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos aciertos es que siempre ha sido muy respetuoso de los derechos civiles de nosotros, ¿verdad? Nuestros derechos humanos, por así decirlo. Que tal vez no cumpliera ciertas propuestas que tenía en su plan de gobierno hace 4 años, ¿verdad? Ya casi 5, ya es diferente, pero siempre ha sido muy respetuoso de nuestro Estado de Derecho, por así decirlo. Y ya, digamos, algunos desaciertos puedes colocar a nivel, digamos, yo lo evaluaría a nivel internacional, sobre comportamientos que ha tenido nuestro presidente en ciertas conferencias a nivel internacional, y el nombramiento de diplomáticos que no tienen esa formación, ¿verdad? Entonces es un poco contradictorio nombrar un diplomático que no es diplomático. Correcto. ¿Verdad? Y es interesante también cuando vos decís que este partido se ha caracterizado por respetar los derechos civiles. Yo recuerdo haber hecho uno de estos programas tiempo atrás, me di a la tarea de revisar la Declaración de Derechos Humanos, porque una de las cosas, en la última contienda electoral, uno de los caballitos de batalla fue el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, más específicamente derechos reproductivos, y después derechos, digamos, en términos de identidad de género o preferencia sexual. Entonces, es muy interesante cómo de alguna u otra manera, y creo tener la libertad de poder decirlo como una persona afrodescendiente, cómo a veces ciertos grupos como que se apropian o sienten sentir, yo tengo los derechos de autor sobre el tema de derechos humanos, por un tema específico, ¿verdad? Y entonces cuando vemos el énfasis que ha habido sobre el tema de la población LGTBQ, o el tema del aborto como un derecho, ¿verdad? Que para algunos, penalizado, ¿verdad? Y sí, que para algunos es debatible si eso no es un derecho humano, ¿verdad? Y si eso no es una contradicción, ¿verdad? Pero lo interesante es que cuando revisas la Declaración de los Derechos Humanos, no siempre se nos enseña ni se enfatiza tanto que, por ejemplo, la educación es un derecho humano, el trabajo es un derecho humano, el que las familias puedan vivir en paz y que puedan desarrollarse plenamente, es también un derecho humano, y que hay otros derechos
el acceso a la salud, el acceso a ciertas oportunidades y demás, también son derechos humanos. Entonces, entramos como en ese debate no solo ideológico, sino también de valores de qué es más un derecho que qué, ¿verdad? No, y algo ahí muy importante es que realmente esos derechos que tal vez muchas veces no visualizamos como que es un derecho, un privilegio que tenemos dentro de nuestra democracia, como el derecho a la educación y etcétera, se han visto en cierto punto limitados del año pasado para acá por aspectos de decisiones del mismo gobierno, ¿verdad? El tema de la educación, por ejemplo, que en un tiempo lo decidieron hacer digital, es decir, los chicos recibían clases en plataformas digitales, hasta educación superior, por ejemplo. Yo mismo he terminado mi carrera realmente así, pero porque yo tuve la posibilidad, ¿verdad? Los incentivos económicos y el apoyo de mis padres, pero en cierto punto hay una gran mayoría de personas que no pueden, no tienen ¿cómo así decirlo?, esa ayuda. Y creo que ha sido, por ejemplo, como vos decías, uno de los desaciertos del gobierno en ese sentido. Luego, con el tema de las elecciones pasadas, ¿verdad?, que se enfocaron mucho en estos temas de derechos de la comunidad LGTBI, derechos reproductivos. Vieras que yo te explico que algo aquí muy importante, que muchas veces no se toma en cuenta. Si vos estás de acuerdo, por ejemplo, en el aborto y yo no significa que yo soy una persona misógina o tengo odio hacia las mujeres, ¿verdad?, o no quiero que ellas tengan derechos porque tal vez soy algo patriarcal, por así decirlo. No significa eso, simplemente es una opinión, ¿verdad? Entonces muchas veces estos grupos específicos tachan a cierta parte de la población que está en contra de ellos de esa forma. No, simplemente es una opinión diferente, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, vivimos en una democracia que nos permite ser iguales ante la ley, pero diferentes en pensamiento, ¿verdad? Por eso es que vemos esta gran cantidad de candidatos, ¿verdad? Mucha gente inclusive se queja de eso, pero hay países en donde solo hay uno, solo se puede votar por uno, ¿verdad? O mucha gente se queja del financiamiento de los partidos, pero antes del 49, por ejemplo, en el siglo pasado, los únicos partidos que se podían lanzar a presidencia a hacer la campaña eran los que tenían la plata para hacer la campaña, ¿verdad? Entonces es importante que veamos cómo se le da ese acceso a demás partidos ahora y que nosotros tengamos una diversidad de ¿cómo te explico?, de opciones. Y ahora que hablas de la parte financiera, para ir avanzando hacia el final de esa entrevista, conversábamos antes sobre cuánto se estima que le costaría al país ir a una segunda ronda, porque creo que para muchas personas que tal vez ya tomaron la decisión de que no van a votar o que se van a esperar a ver quiénes son los que, ya que se sospecha que es casi inevitable que vayamos a una segunda ronda, entonces que se esperan a ver quiénes son las dos opciones que quedan para luego decidir si van o no van a votar en una segunda ronda. ¿Cuánto se ahorraría Costa Rica si todos los ciudadanos costarricenses mayores de edad fuéramos a las urnas a votar en la primera ronda? Como te comentaba hace días, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho como un presupuesto. El presupuesto, y es un presupuesto que no se sale, digamos, no es un presupuesto extraordinario, siempre el presupuesto de cada año está destinado por si hubiera una segunda ronda. Entonces ha estimado como más de 2.500 millones de colones que va a costar esa segunda ronda. Entonces
no es que uno tal vez quiera hacer algo capitalista al decir cuesta mucha plata como para que no vayamos a votar, sino porque yo creo que aquí ya podemos hablar de esa importancia de ir a votar, no solo por ahorrarnos esa plata que el país puede usar en otras cosas, sabiendo que estamos tan mal en un montón de temas, sino porque realmente la importancia de votar tiene un peso enorme político e histórico hoy en día. Es decir, ese privilegio que tenemos nosotros de ir a votar le costó la vida realmente a nuestros ancestros, como para que nosotros digamos, no, este domingo no me voy a ir a levantar temprano o voy a salir a otro lado de todos los domingos del año para no ir a votar, simplemente porque tal vez no me vi ninguna propuesta, siempre son los mismos, voto y no pasa nada. No pasa nada, no me generan ningún logro o resultado, mejor dicho. Pero realmente por ahí empieza esa parte que uno ejerce dentro de la democracia, la participación ciudadana. Entonces, yo la verdad les insisto que ojalá puedan sacar el ratito de ese día de ir a votar, averiguarse a dónde es que tienen que votar, y estos últimos días que nos quedan, menos de un mes, ¿verdad? Menos de un mes. Realmente darse al menos un día la tarea de ver quiénes están en la papeleta y como explicamos al principio, hacer ese ejercicio. ¿Qué afinidad tengo con mis principios y valores y mi patriotismo? Y luego, ¿qué afinidad tengo hacia su formación, su preparación y su profesionalismo? Entonces, y ya con eso descartas y luego tomas una decisión. Y cuando tomas esa decisión averiguas quién es el presidente y quiénes son los diputados en la provincia que tengo que votar, porque algo muy importante, y antes de que acabe de mencionarlo, si no queremos una asamblea multicolor que retrase los proyectos del presidente, es importante que votemos por los diputados que propuso ese presidente. No por todos, porque muchas veces encontramos similitudes en diputados que son de otro partido, o en diputados que son de un partido que hace alianzas con ese otro partido. Entonces, esa es otra tarea un poquito más profunda, ¿verdad?, a investigar, pero es importante que la asamblea tenga buena comunicación y buenas relaciones con el Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo lo que propone el presidente. Porque a veces nos quejamos, es que propuso esto, pero no se puede. Es que recuerden que el presidente tiene que rendirle cuentas a la asamblea, ¿verdad? Entonces, la asamblea en ese sentido es la que manda. Y yo quisiera nada más mencionar antes de terminar también, yo realicé una encuesta días antes de venir a esto para saber cuáles son los temas más importantes o las necesidades de los ticos y ticas para la próxima agenda del próximo presidente o presidenta. Y en primer lugar tenemos que es la lucha contra la corrupción. Yo creo que sabemos muy bien cómo estuvo el año pasado, que se revelaron 2 investigaciones de casos de corrupción muy grandes, y que creo que a todos nos produce cierto malestar estar viendo cómo esas personas se gastan el dinero de nuestros impuestos, ese tipo de cosas, haciendo ese tipo de malversaciones, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante que ustedes lo tengan en cuenta, leerlo dentro de los programas de gobierno. Luego, la gestión en temas relacionados al cambio climático y el ambiente. Vean, la situación ambiental que nosotros vivimos es irreversible, ya lo han declarado en la última COP26, que es una conferencia internacional en la que asisten los países integrados a la ONU.
y ya para el 2030 estamos en una década, por así decirlo, decisiva para cambiar cosas, pero de manera radical. Entonces es importante que vean qué quiere hacer el candidato en ese sentido, o candidata. El desempleo, eso es, por así decirlo, algo monumental. Tenemos creo que me parece un porcentaje del 20% de desempleo en este país, que son aproximadamente casi medio millón de personas, y de ese número la mayoría son informales. Entonces también entender el tema de legalizar plataformas digitales que se realizan en trabajo informal para que coticen a la caja. De hecho ayer hablaban de eso. Ayer en el debate que se vio televisado, Tribunal Supremo de Elecciones. Y ya los otros temas son como la reducción de las desigualdades, que la pandemia lo único que vino a demostrar es que están ahí y se agravaron. Entonces es importante ver qué propone el candidato o candidata en esa línea. Y los dos últimos temas son la gestión de la pandemia, es decir, vacunas obligatorias, por ejemplo. No estoy diciendo que esté de acuerdo, sino que tienen que tomar ese tema en cuenta dentro de... Sí, el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia, todo el tema de salud, los hospitales, las vacunas que se compran de fuera, todo eso. Y por último, la simplificación del aparato estatal, que es un tema que realmente tiene mucha controversia porque tiene que ver con el cierre o la reestructuración de instituciones que tenemos que nos están causando pérdidas. Entonces es importante que vean esos puntos en específico. Quiero terminar preguntándote, porque sin duda podríamos fácilmente hacer una parte 2 y no descartemos la posibilidad de volvernos a reunir para conversar, claro, porque sé que van a venir más debates y van a venir, va a seguir saliendo más información que va a poder ir ayudando a filtrar un poco más las opciones, ¿verdad? Cada noche de estos debates hemos ido conversando un poco sobre quiénes pensamos que se han desempeñado particularmente bien, quiénes no lo han hecho tan bien, cuáles han sido tal vez algunas de las interacciones o de las frases sobresalientes de la noche. Y hoy, la noche de hoy es una de las más esperadas, sí, porque quizás es la que promete ser la más controversial de todas las noches. Pero quisiera terminar preguntándote, haciéndole un ejercicio de mencionarte algunos de los personajes o algunos de los candidatos y candidatas que según las encuestas van a la cabeza de la contienda electoral, y que vos en una sola palabra o en una sola frase me digas lo primero que viene a tu mente cuando pensás en ese candidato, y simplemente como sin ánimo ni de poner, porque el objetivo de esto no es persuadir a nadie a votar en favor o en contra de nadie, ni tampoco querer ponerte a vos en evidencia con respecto a ningún partido, porque estamos claros de que la intención de esto es informar y darle a la gente herramientas, pero vos como un ciudadano igual que yo tenés, y como un ser pensante también tenés sensaciones e impresiones que te genera un candidato con la información que manejas. No, y recordarles que es la perspectiva que yo voy a dar según el candidato, y ya sería algo más parcial de parte mía, pero igual pueden hacer el ejercicio las personas que nos estén viendo en sus casas o en sus trabajos, y saber qué les genera cada candidato o candidata. Correcto. Entonces, el candidato Rodrigo Chávez. Conocimiento. Ok. La candidata doña Linet Saborín. Yo diría feminismo, tal vez. Ok. ¿Y si tuvieras que agregar una segunda palabra? Yo diría inexperiencia. Ok. El candidato Eli Feinza. Buenas ideas. Okay.
eh, el candidato José María Villalta. Apoyo a los trabajadores. Ok. El candidato José María Figueres. Yo diría que futuro. Y el candidato Fabricio Alvarado. Yo diría que cooperación. Ok. Y tal vez una pregunta más general, de los candidatos, ¿hay alguno o alguna que haya sido una sorpresa para vos en medio de que haya sido como un candidato revelación, por así decirlo, dentro de los que se han postulado? Bueno, don Rolando me pareció curioso que se cambiara de partido, ¿verdad? Salió del PLN y pasó a Costa Rica Justa. Don Rodrigo me pareció también impresionante que se postulara, pero eso ya fue el año pasado, hace varios meses. Y realmente creo que no, todos los demás, obviamente, como yo te decía, tal vez hay tantos candidatos en este momento, primeramente porque van doble postulación, entonces quieren ser diputados o diputadas, y por ese el otro aspecto de que ya quieren empezarse a dar a conocer dentro de la política nacional y dentro de la política electoral. Entonces, por ese sentido, puede ser que veamos tantos candidatos en este momento. Pues Alejandro, yo te doy muchísimas gracias por haber tomado este tiempo, y a ustedes, los que nos han acompañado en este espacio de reflexión, de análisis. Yo creo que sin duda empezamos a rascar un poco la superficie del asunto. Creo que dejemos abierta ahí la posibilidad de conversar otro miércoles, y que podamos tal vez seguir construyendo a partir de lo que hoy hemos compartido, y ojalá que ustedes puedan compartir esta entrevista que va a quedar posteada acá en Instagram, pero también la vamos a compartir en mi plataforma de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y también en mi canal de YouTube como Alex Grant, y que podamos compartirlo para que genere temas de discusión con otras personas también, y que nos ayude, ojalá, a tener alguna guía o alguna herramienta, que es la intención de esta entrevista, para la toma de esta decisión tan importante que va a tener un impacto sobre el quehacer de nuestro contexto nacional en los próximos 4 años. Entonces, y quizás para generaciones futuras. Entonces, creo que nos diste mucho que pensar. Estoy seguro que tal vez hubo criterios que aquí se compartieron con los que tal vez algunos de ustedes no estén de acuerdo. Totalmente. Y ojalá los manifiesten, los comenten, los analicen, los retroalimenten y nos digan a ver qué les parece, ¿verdad? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Qué les parece que hace falta? ¿Qué les parece que debemos analizar también? Y por lo menos yo me quedé con ganas de preguntarte mucho más, ¿verdad? Con este último ejercicio de las palabras, puede ser, es muy interesante empezar a analizar y desmenuzar por qué vemos a cada candidato como lo vemos. Pero les dejo esa tarea, y de nuevo espero que este año sea nuestro mejor año hasta el momento, y que podamos entonces seguir conversando todos los miércoles al mediodía con Alex Grant sobre este y otros temas que sean de utilidad para nuestra vida diaria. Que tengan un excelente día, y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao. Adiós.